olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es alimento a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, Señor. Permite que podamos entenderla, comprenderla, atesorarla en nuestros corazones, pero sobre todo hacerla práctica, pues tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios? Sabemos todos que en esta nación y en esta semana estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y para muchos el Día de Acción de Gracias es la expresión de gratitud a ese Dios que nos ha dado tantos beneficios. Esa sería la primera, lo más importante que nosotros como creyentes deberíamos hacer. La gente afuera en el mundo, en este Día de Acción de Gracias, se centra más en el pavo, se centra más en la comida, se centra más en la convivencia con los amigos. Si tú vas al supermercado, la gente anda enloquecida, llevándose todos los pavos que pueda para su casa. Cuando lo más importante es tener un corazón dispuesto y agradecido a ese Dios que le ha proveído para todas las cosas. Pero no solo este día, el Día de Acción de Gracias, nosotros debemos celebrarlo o ser agradecidos con el Señor. Debemos serlo todos los días de nuestra vida, porque así estaremos nosotros dando muestras de gratitud por ese beneficio recibido por parte del Señor. Sabemos y entendemos que no somos merecedores de nada, pero tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso, que te cuida, que te ama, que te provee, que nosotros debemos entenderlo a través de esa misericordia y esa sabiduría que nos da para que nosotros podamos darle de regreso nuestro agradecimiento. Y ese ser agradecidos es una virtud que Dios en su palabra pues nos manda a desarrollar. Si nosotros vamos en todos los contextos de la palabra de Dios, hasta en el Antiguo Testamento, nos llevan a dar ejemplos, o nos da ejemplos, de cómo se ofrecía y cómo se daban gracias a Dios. Recordemos que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios para tener esa acción de gracias. Dice en Levítico 7:12, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con el aceite. Es bien específico esta palabra, pero todo lo que se hacía, todo lo que se preparaba, era para darle gracias al Señor y ofrendarlo a Él. De esa manera antigua era la forma de decirle al Señor que estaba agradecido con Él por todo lo bueno que Él había sido. Ya en este tiempo no necesitas ofrendar ningún tipo de comida, mas sí ofrendar tu vida al Dios Todopoderoso. Porque cuando entendemos que de Él proviene todo, hasta tu propia vida, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, le pertenecen a Él. Entonces todo tiene que ser presentado como una ofrenda de olor fragante que lleve hasta los más altos del cielo. Nosotros decimos que venimos a la iglesia, venimos a este lugar a congregarnos, y lo mejor que tú puedes tener es un corazón constrito y humillado. ¿Para qué? Para ofrecerlo al Señor. ¿Cómo ser agradecidos con el Padre mientras escuchamos la palabra? Prestando atención, intentando no dormirnos, intentando no distraernos con el crío que llora atrás,
con la persona que entró, con el viento, con la mosca que cruza por el frente de nosotros. Todo eso hace parte de que nosotros estemos centrados y agradecidos con el Señor por todo aquello que nos da. La palabra es lo más importante que nosotros tenemos en este día. El centro neurálgico, el centro importante de esta reunión es la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar atentos, porque son una hora o menos en la cual nosotros necesitamos estar centrados en lo importante. Si nos distraemos, hay partes que son significativas y en las cuales Dios habla particularmente para ti. Si nos perdemos de ello, pues no estaremos siendo agradecidos, porque Dios se ha esmerado en dejarnos la palabra contenida para que podamos nosotros expresarla, alimentarnos de ella y sobre todo vivirla. También en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:20, dice la palabra, dando gracias por todo en el al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Y como ya lo dijimos, ¿qué es todo? Todo lo que te imaginas, allí dar gracias. Todo lo bueno, ¿no? Cabe resaltar, ¿no?, otras cosas. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando vamos al Señor a orar, sabemos que Él nos atiende, que Él inclina su oído misericordioso para escuchar nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro pedido. Y nosotros vamos a Él en esa oración rogando, clamando a Él, pero también dándole gracias. Porque aún sin recibir aquel favor por el cual estamos pidiendo, sabemos que el Señor está haciendo su propósito perfecto en cada uno de nosotros. Y ahí es que nosotros damos gracias. Aún sin recibirlo y por fe sin verlo, yo estoy diciendo que el Señor está haciendo su obra maravillosa en mí, en mi situación, en mi problema, sea de la índole que sea, el Señor está interviniendo porque el Señor siempre está atento a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? El Señor te escucha. El Señor quiere, ¿qué es lo que mejor el Señor quiere hacer para tu vida? Traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. El cristiano por ello pues debe descansar en Dios y darle ese agradecimiento al Padre, sabiendo que la voluntad de Dios para nosotros es agradable, buena y perfecta. También debemos aceptar la acción de Dios cuando el Señor nos lleva a través de su palabra para encontrar ese momento íntimo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese contacto íntimo con el Señor, en nuestro cuarto, en nuestro lugar donde oremos, en las mañanas, en nuestro devocional, para demostrarle esas gracias, ser agradecidos con Él. Todos tenemos tanto por agradecer, pero a veces nos olvidamos con los ajetreos de la vida, con las situaciones complejas. Lo decíamos en anteriores predicaciones, el cristiano muchas veces se centra en el problema, pero no ve todo aquello que tiene alrededor que son bendición para su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser agradecidos, no por lo malo que nos sucede. Decíamos que muchas veces aquello que nos sucede malo puede ser consecuencia de ciertas cosas que hemos hecho en la salud o en nuestro trabajo, malas decisiones, qué sé yo. Hay una respuesta negativa, pero Dios, con su compasión y con su amor, siempre está para sostenernos y guardarnos. De esa manera, el Señor quiere que seamos agradecidos con Él en todo lo bueno que Él ha sido. Debemos aceptar también la acción de Dios de enseñarnos a vivir mirando más allá de las circunstancias. Las circunstancias a veces no son muy buenas a nuestro alrededor, pero nosotros debemos tener una perspectiva más al frente, de ver qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Y dar las gracias por aquello que viene, que aún sin nosotros esperarlo y saberlo, porque el futuro le corresponde a Él, pues le seguimos dando ese agradecimiento. Sabiendo que la voluntad de Dios, nuevamente lo digo, es agradable y perfecta. Esa
manera de enseñarnos a través de la palabra, de ver más allá de las circunstancias, lo vemos a través del ejemplo del apóstol Pablo, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dejó de quejarse por lo que no tenía. Y Dios le había enseñado a vivir contento con lo que sí tenía. Y con lo que no tiene, pues pasa a un segundo plano. Debemos ser agradecidos con aquello que tenemos. El Señor lo ha proveído. Por eso es bueno que nos planteemos un reto el día de hoy. Y ese reto es intentar pasar un día entero sin pronunciar una palabra de queja. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? ¿Sería posible? Os dejo eso allí, en Santa. Un día, solo un día entero, sin pronunciar una queja absolutamente. Así desarrollaremos una actitud de acción de gracias en las situaciones que puedan venir en nuestra vida y en el día a día. Pues así nos daremos cuenta cuán bueno es Dios en todo el tiempo con nosotros. Sí, porque Dios desea que tú seas un hombre y una mujer agradecidos. Pero ese agradecimiento, mis amados hermanos, tiene que ver con esa perspectiva que tú ves o que tú tienes con respecto a la situación que estás viviendo. Había un ejemplo que alguien contaba alguna vez de un soldado que fue herido en batalla en Francia. Y el soldado fue llevado a emergencia y le dieron la oportunidad de llamar a su esposa. Le dice, mira, amor, tengo dos noticias, una buena y una mala. Dice la esposa, wow, un poco preocupada, dice, bueno, dime la mala. Dice, pues la mala es que a través o por las consecuencias de las heridas, me han tenido que amputar las piernas. La mujer entra en llanto y entra en quejidos y entra en tristeza, al cual el esposo le dice, no tienes por qué preocuparte, porque ahora viene la buena nueva, la buena noticia. Dice, ¿cómo puede haber una buena noticia en medio de esta situación? Dice, sí, hay una buena noticia, y es que vendí las botas y el dinero te lo envío para que cubra los gastos de la casa. La perspectiva del hombre era totalmente diferente. Y a veces nosotros tenemos que ver ese problema en el cual estamos, una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios, mis amados hermanos. Tú ves las cosas de una forma, pero sin duda se pueden ver de otra perspectiva. Esa perspectiva tiene que ver con el sentido de gratitud que Dios quiere que tengas, y si no tienes ese sentido de gratitud, ¿cómo se llama? Ingratitud. Y esa ingratitud significa no corresponder, no demostrar, no reconocer debidamente el beneficio o favor recibido. Vuelvo a leerlo. La ingratitud significa no corresponder, no demostrar, no reconocer ese beneficio o recibido de una manera debida, o sea, correcta. La ingratitud está muy ligada con el egoísmo. Cuando tú crees que te mereces todo, pues tú no das gracias. No, pues eso me lo gané yo. Solo trabajé de sol a sombra. Si hubieran 8 días, trabajaría 8 días. Y allí, todo lo hago por mi propia mano. Eso es ser egoísta. Y eso es ser desagradecido y ser ingrato con aquel que nos provee. ¿Qué significa no corresponder o demostrar o reconocer debidamente el beneficio o favor recibido? Pues eso mismo, egoísmo. Y esa ingratitud va representada en varias formas. Y una de ellas se manifiesta en la persona que siempre se está quejando por todo. Cualquier cosa es un problema. Una pequeña cosa se hace un mundo completo y no ve más allá de ese problema. Y se centra en ese punto y no ve la bendición de Dios en su vida. Es mal agradecido. No ve aquello que el Señor ha proveído tanto en tu vida, por amor y por misericordia y por gracia. Nosotros, en España se ven mucho los cerdos que son alimentados para hacer aquellas patas de jamón que a muchos nos gustan. Pero esos cerdos que se alimentan de ese árbol de bellotas, que son
unos pequeños frutos que da el árbol, que por cierto los hacen alimentarse mucho mejor, por eso son tan caros. Pero esas bellotas, ¿qué hace el cerdo? Se la pasa comiendo todo el tiempo con el hocico abajo, comiendo, llenándose hasta más no poder. Pero nunca mira al árbol del cual proviene ese fruto. Así hay muchos cristianos. Reciben tanto alimento, pero nunca ven hacia el cielo de donde viene esa provisión. Y lamentablemente el Señor espera que nosotros seamos agradecidos. Digo, mira, todo lo que viene es porque tú lo has permitido, Padre Eterno. Muchos reciben esa bendición de Dios, pero nunca se toman el tiempo para elevar una oración, para elevar los ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. Y aquel que agradece por todo, sea bueno y sea malo, pues hace parte también de esas formas de gratitud o ingratitud que la gente puede tener. Hay gente que agradece por todo. Y eso está bien. Pase lo que pase, siempre que tú mantengas una actitud, una acción de gracias con el Padre Eterno. Eso es lo que debemos entender. En nuestra lectura de hoy vemos que Moisés, en esta palabra de Deuteronomio 6:12, pues Moisés, por la gracia de Dios, encargó a los israelitas que se acordaran de su Dios cuando entraran en Canaán. Por eso Él les da una advertencia. Si tú tienes tu Biblia abierta allí, pues veremos en ese verso 12 que hay una advertencia que hace Moisés al pueblo de Israel. Dice que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Y qué quiere decir allí? Que Dios planeaba traer a Israel a una tierra abundante y preparada. En esa abundante bendición que Dios tenía para Israel había un peligro inminente. Y era olvidarse del Dios que los había llevado a esa tierra. Aquel Dios que los había sacado de Egipto. Aquel Dios que los había sacado de la servidumbre. Y cuando nosotros lo aplicamos a estos tiempos, muchos de nosotros venimos de otros lugares. Venimos a esta nación que es la nación number one del mundo. La economía más poderosa. Venimos a este lugar y venimos a querer comernos la ciudad los días enteros trabajando de sol a sombra. Y nos olvidamos de ese Dios al cual nosotros le clamamos durante el camino para que pudiéramos llegar aquí. Y todo se nos olvidó cuando llegamos aquí, vimos aquel espejismo y decimos, wow, esto está maravilloso, venga todo a por mí. Pero menos Dios, el cual cuando estabas en tu lugar, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país o en otra ciudad, inclusive aquí, pues le clamaste para que te mudara, para que se abrieran puertas de oportunidad, para que hubiera una bendición, para que el Señor te guiase. Y el Señor en su maravilloso amor y su maravillosa misericordia proveyó. Y ahora muchos que hacen, darle la espalda. Y por eso digo, si hubiesen 8 días trabajarían. Pero muchos deciden ser desagradecidos a Dios por $100 que pueden ganar un domingo. Hay que ser sabios, mis amados hermanos. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Y esa tierra de Egipto cuál es? La tierra del pecado, la tierra de la esclavitud, la tierra donde todo lo que es malo es llamado de bueno. El mundo, las filosofías contrarias, el aborto, las malas costumbres, las malas conversaciones, las malas amistades. De ahí te saca el Señor. Pero si tú no eres agradecido, pues hombre, algo está pasando allí. Moisés vio al Señor dar al pueblo de Israel grandes y divinas bendiciones espirituales y materiales durante su travesía y durante cuando salieron de Egipto. Moisés vio cómo Dios los protegió de las plagas que el mismo Señor había enviado. Cómo a través de mucha provisión el Señor también dio plata y oro y otros bienes y abrió el camino del Mar Rojo.
cómo muchos vieron caer del cielo el maná. Pero recordemos que durante esa travesía el pueblo se hartó del maná y empezó a reclamar que carne. Dice, no, quiero carne. Y esto es terrible, porque no fueron agradecidos con Dios por la provisión, sino que querían la carne. Y tú sabes cuál es la carne, ¿no? ¿Qué representa la carne? La carne, el pecado. Ellos querían comer de aquello que tenían en Egipto. Por eso querían la carne. Y Dios en su misericordia atendió ese pedido del pueblo de Israel. Les dio carne. Pero ¿qué pasó a partir de ahí? Que ellos perdieron la comunión con Dios. Recibieron carne, sí, que era el deseo de sus corazones, pero perdieron la comunión con Dios. Su espíritu ya no estaba con el Señor caminando en su voluntad perfecta. Ya habían decidido por otras cosas. Por eso nosotros debemos estar cuidadosos, mis amados hermanos, de cuál es nuestra decisión y a qué Señor estamos sirviendo. Es muy fácil nosotros venir a la iglesia, entregarnos todo, pero nosotros en nuestra profundidad de nuestro ser debemos saber y entender si estamos verdaderamente siendo esos discípulos del Señor o simplemente estamos siendo esos cristianos nominales, como el pastor lo explicó el miércoles anterior. Ese pastor nominal que solamente viene a escuchar, a sentir, a estar aquí, pero no vive la palabra. Moisés vio manantiales en el desierto. Moisés vio cómo la ropa y las sandalias del pueblo permanecían intactas. Ese era el Dios Todopoderoso. Y ese mismo Dios es el que nosotros servimos hoy en este día, que proveyó todas aquellas cosas. Vio abrirle camino en el Mar Rojo, vio codornices para comer, vio a muchos pueblos caer bajo el poder de Dios, pueblos enemigos, huir espantados por la presencia del Dios de Israel. Pero sin embargo, al final de ese ministerio de Moisés, pues se escribe que Moisés pudo intuir ese futuro de Israel que no era muy bueno, porque le dio la espalda al Señor. En su visión, Moisés temió que su gente se olvidase que había recibido esas valiosas bendiciones de la mano de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de esas bendiciones tan maravillosas que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido tan agradecidos? Hemos sido más bien desagradecidos con el Señor. Y nosotros vemos a través de la historia bíblica cómo Dios bendecirá a Israel obediente y lo hará prosperar. Y comienza Israel a caminar bien con el Señor, pero nuevamente vuelve a poner su corazón en las bendiciones del lugar. ¿Me hago entender? Dios le da bendición al pueblo de Israel, pero Dios se centra en las bendiciones, no en el Dios que le dio la bendición. En este caso, si nosotros estamos pidiendo algo de trabajo, nos centramos en el trabajo, pero no le damos el honor y la gloria a aquel que lo proveyó. Así estaba el pueblo de Israel. Dios permitiría que el castigo viniese al pueblo de Israel cuando no se reconocía ese agradecimiento o esa dedicación o esa entrega al Dios que les proveía, que los cuidaba, que los guiaba, que los alimentaba, que los amaba y que los entendía. Había una consecuencia. No esperemos a que venga una consecuencia a nuestra vida para que podamos apreciar aquello que tenemos y que el Señor nos ha dado. Acerquémonos al Señor mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser encontrado. El Señor es tan maravilloso que tiene tantas maneras de llamarnos, pero solamente un camino. Y ese camino es Cristo Jesús. Solo hay uno. Y nosotros lo conocemos. Así que Israel se arrepentiría y obedecería nuevamente. Y siempre en la palabra de Dios se ve ese mover. Israel se arrepiente, Dios provee, Israel se centra en la provisión, se centra en el milagro, se centra en la dádiva y olvida al Señor. Y nuevamente empieza ese ciclo. ¿Pero por qué sucede eso?
Porque Dios es paciente, mis amados hermanos. Dios es paciente contigo y conmigo. Si Dios no fuera paciente con nosotros, yo creo que no estaríamos nosotros aquí hoy en este día. Pero a través de su amor, de su providencia, de su misericordia, es que Él nos perdona. Y cuando nosotros vamos en esa actitud de clamar a Él perdón, Él nos escucha. Y nos hace mejor comparado a su Hijo Jesucristo, queriéndonos que seamos cada vez más parecidos a Él. Por eso en ese momento, cuando Moisés parece intuir y presagiar el destino que venía para Israel, Él les advierte y les anima a que nunca se olviden de Dios, que es el autor de su bienestar. Eso es lo que quiere hacer Moisés. Por eso les exhorta a obedecer a Dios y nunca olvidarse de Él cuando tuvieran prosperidad, porque Él sabía que el dinero y las riquezas podrían desviar. ¿Tú crees que el dinero y las riquezas pueden desviar del camino de Dios? Claro que sí. Si desvían a un pueblo, a una nación, al orgullo y la vanagloria, ¿cómo no puede el dinero y las riquezas desviar a un hombre sin sabiduría de Dios? Fácil. Satanás lo tiene de aquí, ¿no? Con engaños. ¿Quién es el gran engañador? Satanás. Y plantea todo tan bonito y tan dorado y tan maravilloso y con tantas luces y con tanta cosa que la gente, si no está firme en la roca, pues sucumbe fácilmente ante aquella tentación. Lo que nosotros debemos entender, mi amado hermano, mi estimado amigo, es que la verdad de Dios nunca es antigua. La verdad de Dios está más vigente que nunca hoy en día. Y esa verdad es la que nos llama la atención, la que nos invita a que seamos agradecidos, pero sobre todo entendidos en esa palabra que Él nos ha dejado para nosotros poder tener esa guía. Esa advertencia de Moisés fue hecha hace más de 1000 años, podríamos decir, muchísimos más, antes de Cristo. Y aún hoy en esta mañana, en este día, en este mes, en este lugar, esa verdad es más válida y verdadera que en aquellos en días pasados. Muchas veces en nuestras necesidades y penurias más profundas clamamos a Dios constantemente. Gemimos como gemía y lloraba el pueblo de Israel por la opresión, por la esclavitud, por la miseria que vivían en Egipto. Sentir y expresar agradecimiento es bueno para nosotros, mis amados hermanos. Como cualquier padre sabio, Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos por todos los dones que Él nos ha dado. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo, tan maravilloso, tan paciente como fue con el pueblo de Israel, tan provisor de sabiduría a Moisés como puede ser ahora, trayendo sabiduría para nosotros. Nos conviene recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Él. Sin gratitud nos volvemos arrogantes, egocéntricos. Comenzamos a creer que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestra cuenta. Por eso el agradecimiento, mi amado hermano, mi estimado amigo, mantiene nuestros corazones en una relación correcta con el dador. ¿Y cuál es dador? ¿Cuál es el dador? Jehová de los ejércitos. El dador de todos los buenos dones, solamente es Él. Hay muchos versículos que enumeran las razones por las cuales nosotros debemos dar gracias. Un par de ellos, Salmo 136:3, porque su misericordia es buena para siempre. ¿Es una razón para darle gracias a Dios o no? El Salmo 118 dice, porque Él es bueno. Es mayor aún una razón para darle gracias a Dios.
La acción de gracias y alabanza siempre van juntas. Por eso siempre decimos que cuando abrimos el servicio, cuando tú cantas esas canciones que nosotros procuramos que sean pegadas a las palabras del Señor, pues estamos dando una guía para que vosotros podáis tener esa alabanza a Dios, que es el agradecimiento. La alabanza es agradecimiento al Señor. Señor, gracias por que no te olvidaste levantarme esta mañana. Estoy aquí con un propósito que tú y yo sabemos, porque si conocemos la palabra sabemos cuál es el propósito. Guíame, Señor. Hazme ser más agradecido ante ti. Gracias por mi familia, por mi vida, por mi salud, por mi enfermedad que va a ser curada, por el propósito que tienes a través de tantas situaciones complejas en mi vida, por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por mis hermanos. ¿Cuánto hay que agradecer a Dios? Muchísimo. Pero vivimos en un país en el cual fácilmente te puedes olvidar de Dios. Acordarnos de Dios no es difícil, porque nosotros debemos siempre darnos nosotros el segundo lugar. Pero si lo material y la prosperidad ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, pues allí es cuando comienza a torcerse ese camino. Cuando venían algunos, a veces veo esos vídeos de la travesía de algunos hermanos o personas a través de la selva que vienen a este país. Y sin duda yo veo, cuando veo las entrevistas en la televisión, veo que muchas personas hablan de Dios. Dicen, no importa lo que suceda en la frontera, si Dios quiere, estaremos allí. Si Dios nos cuida, por la gracia de Dios, confiamos en Dios. Y hablan mucho de Dios durante ese camino. Tienen a Dios en su mente y en su corazón, como nunca antes en su vida. Cuando llegan al río Bravo, claman a Dios y le dan gracias porque los ayuda a cruzar. Pero muchos que han cruzado, muchos que ahora tienen una vida diferente, ahora que sus vidas han cambiado, ahora que tuviste el coche que nunca tuviste, ahora que ganas lo que nunca imaginaste, ahora que parece que las circunstancias ya no se tornan tan oscuras, ahora tienes tranquilidad, ahora tienes más seguridad. Y sin embargo, por un puñado de dólares, algunos no vienen el domingo a la iglesia. Ahora con el coche que Dios te dio, quieres ir de paseo los domingos y no a la casa del Señor. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a no olvidar la obra que Él ha hecho en nosotros. Que nunca nos olvidemos de Dios ni lo sustituyamos por nuestro egoísmo. Que nos lo sustituyamos por el afán del dinero, por las cosas materiales. Lo que más quiere Satanás es que nosotros, como cristianos, le demos la espalda a Dios y nos alejemos de Él. Pero el dar gracias, mis amados hermanos, nos recuerda lo mucho que tenemos. Así nos alejaremos de la codicia y tendremos a centrarnos en lo que no tenemos. Y no nos centraremos en lo que no tenemos. Cuando empezamos a agradecer a Dios por las cosas que normalmente damos por sentado, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta que ni siquiera podríamos existir sin las bendiciones misericordiosas de Dios. Finalmente, si vamos al verso 13 de ese Deuteronomio 6, hay algo importante con el cual cerraremos este mensaje. Dice el verso 13, en ese Deuteronomio 6, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Mis amados hermanos, la idea del temor de Jehová es más bien un respeto lleno de temor. Una adversión interna ante la idea de nosotros ofender a un Dios tan grande y amoroso
que ha hecho tanto por nosotros, que ha hecho tanto por su pueblo, a un Dios amoroso y grande que ha hecho tanto por ti. El llamado hoy, mis amados hermanos, es reflexionar con el sentido de agradecimiento de lo que le estamos dando al Señor. ¿Cómo estamos retribuyendo en nuestro agradecimiento y nuestro servicio a ese Padre amoroso del cual nosotros decimos servir? Inclina tu rostro en este momento. Y haz una pequeña reflexión allí donde estás. ¿Cuánto has dejado de agradecerle al Señor? Nunca es tarde para agradecer al Padre Eterno por todo lo recibido. Sabemos de su misericordia, de su paciencia, de su longanimidad. Te damos gracias, Señor, porque has sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces te hemos faltado, Padre amado? Y aun a pesar de nosotros ser tan débiles, tú continúas proveyendo. Mi propia vida, el existir, el estar hoy aquí, Señor, es provisión tuya de lo alto. No nos has mandado recoger, no nos has quitado la vida. Estamos hoy aquí, Señor. Tiene un día más de vida para poder celebrar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor.